La historia comienza en un orfanato de California, donde un niño llamado Calvin juega básquet con sus amigos Murph y Reg. En medio del juego aparece Ox, el abusón del grupo, que se burla de Calvin por ser bajito y lo reta a un 1 contra 1 apostando su camiseta. Murph y Reg le dicen que no lo haga, pero Calvin ya está cansado de dejarse intimidar, así que acepta. Termina perdiendo el partido, y Ox no solo se queda con la camiseta, sino que la rompe frente a todos. Calvin intenta tomárselo con calma y dice que algún día, cuando lo adopte una familia, le comprarán muchas camisetas nuevas. Ox se ríe y le dice que nadie va a querer adoptarlo, pero Calvin sigue convencido de que alguien lo hará porque es especial. Esa noche, mientras ve en la tele a una familia feliz, Calvin comenta que sueña con tener una así. El director del orfanato, Stan, apaga la televisión y les recuerda que deben salir a vender dulces en el Staples Center, donde juega el equipo Los Angeles Knights. Los chicos van a regañadientes, y Calvin no logra vender casi nada. Afuera del estadio se queda mirando el partido junto a Murph, justo cuando su jugador favorito, Tracy, falla el tiro final y el equipo pierde. Calvin se queja de cómo han estado jugando últimamente, pero Murph le dice que sigan vendiendo. Mientras buscan a quien ofrecerle dulces, Calvin ve salir al entrenador del equipo, Wagner, y se le acerca. Hablan sobre la derrota, y sorprendentemente, piensan igual sobre lo que salió mal. Wagner le pregunta por qué está solo, y Calvin le explica que vive en un orfanato y está vendiendo dulces para ayudar. El entrenador se ofrece a comprarle algunos, pero Calvin rechaza el dinero porque no sabe si realmente llegará al orfanato. Wagner queda impresionado con su honestidad y le dice que le conseguirá entradas para el próximo partido. Calvin se emociona y corre a contarle a Murph. Al día siguiente, varias parejas llegan al orfanato buscando adoptar niños. Calvin está convencido de que ese será su día, pero Ox se burla diciéndole que las familias solo quieren a los más pequeños. Calvin se desanima, preguntándose si alguna vez tendrá una familia. Más tarde, la hermana Teresa, una de las encargadas, llega con una caja de donaciones. Mientras reparte la ropa, de la caja caen unos zapatillas viejas que llaman la atención de Calvin. Le pregunta si sabe de quién son, y ella solo recuerda que pertenecieron a un jugador famoso. Calvin se los prueba y le quedan perfectos. Al mirarlos bien, nota las letras MJ escritas a un costado. De inmediato piensa que podrían haber sido de Michael Jordan. Sus amigos se sorprenden, pero Ox vuelve a meterse y trata de arrebatárselos para comprobarlo. Calvin no lo deja, aunque Ox dice que es imposible que algo tan valioso llegue al orfanato. Finalmente, Ox le quita los tenis y los lanza a los cables eléctricos que hay afuera. Calvin se queda mirando los zapatos colgando, frustrado y triste, y se aleja junto a sus amigos. Esa noche, mientras llueve afuera, Calvin despierta a Murph decidido a recuperar los zapatos que Ox lanzó al cable eléctrico. Murph le dice que quizá Ox tenía razón y que esos zapatos no son de Michael Jordan, pero Calvin insiste en que sí lo son. Con ayuda de Murph y Reg, sale al patio y trepa a un árbol para alcanzarlos. Justo cuando los agarra, un rayo cae sobre el cable y una descarga lo golpea. Calvin cae al suelo, aturdido, pero ileso. Al mirar los zapatos, nota unos destellos de luz que lo dejan fascinado. Al día siguiente, encuentra las entradas que Wagner le dio y decide invitar a Murph y Reg al partido de los Los Angeles Knights. Cuando Ox los ve preparándose para ir, amenaza con delatarlos con Stan, así que Calvin también lo invita para evitar problemas. Ya en el estadio, los chicos se emocionan al ver jugar al equipo, aunque los Knights no pueden hacer nada bien. Al medio tiempo van perdiendo y el entrenador Frank está furioso. Mientras los jugadores se dirigen al vestuario, detiene a Tracy, la estrella del equipo, y le ordena participar en un espectáculo para entretener al público. Tracy no quiere hacerlo, pero no tiene opción. Frank anuncia que un fan será elegido al azar para jugar un 1 contra Tracy, y el número ganador resulta ser el de Calvin. El chico no lo puede creer y baja corriendo a la cancha, mientras el público lo anima. Frank le dice a Tracy que deje que el niño anote un par de veces, pero él acepta solo una. Cuando el partido empieza, Calvin sorprende a todos, dribla a Tracy y anota el primer punto. La gente estalla en aplausos. Tracy sonríe incrédulo, hasta que Calvin vuelve a encestar con una jugada aún más impresionante. Calvin tampoco entiende cómo está jugando tan bien. Tracy, ya molesto, decide tomárselo en serio, pero Calvin lanza el balón al tablero y remata con un mate espectacular que deja a todo el estadio en shock. Fuera del estadio, Stan está en su camioneta jugando ajedrez, sin tener idea de lo que pasa adentro. Mientras tanto, Frank, viendo la reacción del público, se da cuenta del potencial mediático de Calvin y sale a buscar a Stan. Al día siguiente, Frank y Wagner visitan el orfanato.
Frank propone que Calvin se una al equipo, pero Wagner no lo toma en serio, dice que el chico es demasiado bajo para la NBA. Frank responde que no busca talento, sino llenar los asientos del estadio. Luego le ofrece a Stan $5,000 para permitir que Calvin juegue un día con el equipo. Stan, encantado con la idea del dinero, acepta sin pensarlo. Más tarde, Calvin le cuenta todo a sus amigos, que aún no pueden creer lo que pasó. Murph le pregunta cómo logró jugar tan bien, y Calvin admite que no lo sabe, solo que desde que se puso los zapatos, algo cambió. Murph le da una pelota y Calvin vuelve a encestar sin fallar. Murph dice que es como una cenicienta del básquet, y Calvin está de acuerdo, pero le pide que guarde el secreto. Sin embargo, Ox ha estado escuchando todo, y ahora sabe que los zapatos tienen algo especial. Esa noche, Calvin llega al Staples Center para su primer día como parte del equipo de Los Angeles Knights, acompañado de Murph y Reg, que lo siguen emocionados. Al entrar al vestuario, Calvin saluda a los jugadores y se disculpa con Tracy por haberlo humillado en el juego anterior. Tracy le dice que no se preocupe, y otro jugador, Jode, le ofrece usar el casillero que está junto al suyo. Poco después, Frank aparece con una camiseta oficial del equipo y un nuevo par de zapatillas. Calvin dice que prefiere usar las suyas, las que trajo del orfanato. Frank le explica que todos los jugadores deben usar los mismos zapatos, pero Calvin insiste en que juega mejor con los suyos. Frank se ríe y le dice que no se preocupe, que no va a jugar de verdad esa noche. Calvin se decepciona un poco y va a hablar con Wagner para entender qué está pasando. Wagner le explica que Frank solo lo tiene ahí para atraer público y vender boletos, aunque le asegura que igual es un honor formar parte del equipo. Calvin no queda muy convencido, pero trata de disfrutar el momento. Durante el partido, Calvin se sienta en el banquillo viendo a sus ídolos jugar en persona. Sin embargo, los Knights vuelven a ir perdiendo, y Wagner pide un tiempo fuera. Mientras el entrenador intenta reorganizar al equipo, Calvin se anima a darle una sugerencia sobre cómo podrían mejorar su jugada. Wagner escucha su idea y le dice a Tracy que la ejecute. Tracy se niega a seguir el plan de un niño, pero Wagner insiste. Entonces, para sorpresa de todos, Wagner cambia a un jugador y mete a Calvin en la cancha. Frank se alarma y le pregunta si está seguro de lo que hace, pero Wagner responde que es el entrenador y sabe lo que hace. Cuando el juego se reanuda, Calvin se da cuenta de que no lleva puesto sus zapatillas y entra en pánico. Tracy le pasa el balón, pero lo devuelve una y otra vez sin saber qué hacer. Finalmente pide un tiempo fuera y dice que necesita ir al baño. Corre directo al vestuario, se pone sus tenis y regresa a la cancha decidido. Ejecuta la jugada que le había dicho a Wagner, anota varios puntos y levanta al equipo. La multitud enloquece, Wagner no puede creerlo y Frank, viéndolo desde el banco, se autoproclama un genio por haberlo fichado. Calvin termina ganando el partido para los Knights, convirtiéndose en la nueva sensación del básquet. Al día siguiente, el equipo lo firma oficialmente con un contrato y su historia se vuelve viral en los programas deportivos. Mientras Calvin empaca para dejar el orfanato y unirse al equipo en su próximo viaje, Stan entra a su habitación. Le dice que está orgulloso de él, pero también le advierte que ahora muchas personas solo querrán adoptarlo por dinero. Calvin no entiende a qué se refiere, y Stan le explica que, según el contrato, mientras él sea el tutor legal, nadie más puede adoptarlo. Más tarde, Calvin viaja con el equipo hacia la siguiente ciudad. Durante el vuelo, Wagner le pide a Tracy que lo asesore y que además comparta habitación con él. Tracy intenta negarse, pero Wagner le recuerda que es una orden. Al llegar al hotel, Calvin no cabe de la emoción por ser el compañero de cuarto de su ídolo. Tracy, en cambio, no está nada contento con la idea. Esa noche se prepara para salir y Calvin le pregunta si puede acompañarlo. Tracy le dice que no, que necesita salir solo, y le recomienda quedarse en la habitación. Antes de irse, le enseña cómo pedir lo que quiera con el servicio a la habitación. Calvin, sorprendido, pregunta si de verdad puede conseguir cosas gratis, y Tracy le dice que sí, que lo intente. Después de que Tracy se va, Calvin decide probar el servicio a la habitación, y confirma que puede pedir todo lo que quiera. Así que termina pidiendo demasiada comida. Cuando Tracy vuelve más tarde con una mujer llamada Janet, encuentra la habitación hecha un desastre y a Calvin tirado entre montones de comida. Decepcionado, le pide que se levante y se encierra en el baño. Janet entra y pregunta por qué todo está tan sucio, y Tracy inventa una excusa. Pero justo en ese momento, Calvin sale del baño, y Janet se alegra de conocerlo. Luego salen todos juntos, y Tracy se pone celoso al ver a Janet llevando a Calvin de la mano. Janet comenta que Tracy nunca le habló de su compañero de cuarto, y él intenta disimular.
Calvin dice que son buenos amigos y que incluso lo llama Tea Time, lo que a Janet le parece adorable. Ella le pregunta si Tracy tiene un apodo para él, pero él responde que no. Esa noche, ya en la habitación, Calvin le pide a Tracy que hagan una oración antes de dormir. Termina bendiciéndolo, y Tracy se sorprende. Calvin le pregunta si no va a bendecir a sus padres, pero Tracy le responde que ya no están. Calvin se apena y dice que son parecidos, porque él también es huérfano. Luego se duerme y empieza a roncar, impidiéndole dormir a Tracy. A la mañana siguiente, Wagner nota que Tracy luce agotado. Calvin lo interrumpe contando que Janet fue a su habitación y que regresaron después de la medianoche. Wagner se molesta, le recuerda que eso rompe las reglas del equipo y le advierte que si vuelve a pasar, será suspendido. Más tarde, Tracy está furioso con Calvin por hablar de más, pero el chico se disculpa. Tracy le dice que a partir de ahora harán las cosas de otra forma. Poco después, empieza el partido y Calvin vuelve a brillar en la cancha, ayudando a los Knights a ganar. Su desempeño mejora tanto que el equipo se convierte en uno de los mejores de la liga. Con el tiempo, Calvin le envía regalos a sus amigos del orfanato. Pero cuando regresa a visitarlos, Ox intenta robarle sus zapatillas mágicas. Stan interviene y le advierte a Ox que se mantenga lejos de Calvin, dejando claro que es muy valioso para él. Al día siguiente, Calvin juega en la habitación del hotel con Jode, mientras Tracy se prepara para salir a comprar medicina para sus alergias y unas pastillas para dormir. Calvin quiere acompañarlo, pero Tracy le dice que no. Calvin se entristece, y Jode le explica que Tracy ni siquiera se lleva bien con su propia familia. Calvin se sorprende porque pensaba que sus padres habían muerto, pero Jode le dice que en realidad solo no habla con su padre. Más tarde, cuando Tracy sale en su auto, Calvin aparece escondido en el asiento trasero y le dice que tomó las escaleras para alcanzarlo. En la farmacia, Tracy se confunde y toma las pastillas para dormir en lugar de su medicina para la alergia. Al regresar al auto, empieza a sentirse mareado hasta que se queda dormido por completo, y Calvin tiene que encargarse de llevarlo de vuelta al hotel. A la mañana siguiente, Tracy se entera de que Calvin no podrá jugar el siguiente partido por romper el toque de queda la noche anterior. Confundido, Tracy pregunta qué pasó, y Jode le recuerda que él se quedó dormido, así que, ¿quién creía que lo llevó de regreso al hotel? Ahí entiende todo y agradece a Calvin por cubrirlo. Incluso le pone un nuevo apodo, Sea Dog, lo que alegra mucho al chico. Al día siguiente, Calvin se queja con Reg porque no se preparó para su examen de geometría. En eso, ve varias parejas visitando el orfanato. Cuando llega Murph, Calvin le pregunta qué pasa, y él le dice que esas familias están ahí por él. Calvin se alegra, pero Murph se muestra decepcionado, diciendo que eso no ayuda a los demás chicos. Al verlo triste, Calvin se pregunta qué está ocurriendo realmente, sobre todo porque Stan le había dicho que no podía ser adoptado. Mientras tanto, Stan discute por teléfono con Wagner, molesto porque el entrenador envió parejas interesadas en adoptar a Calvin. Wagner le responde que el contrato no prohíbe eso, pero Stan insiste en que él es su tutor y tiene la última palabra. Cuando Calvin entra en la oficina y lo enfrenta, Stan le repite que esas familias solo quieren aprovecharse de su fama y dinero. Calvin dice que, aún así, quiere conocerlas, y Stan accede, pero con segundas intenciones. Un rato después, Calvin conoce a las supuestas parejas candidatas, pero todas se comportan de forma muy extraña. Descubre entonces que Stan las contrató para que el chico perdiera las ganas de ser adoptado. Decepcionado, Calvin decide ir a buscar apoyo a la casa de Tracy. Cuando llega, le cuenta que está teniendo un mal día, su mejor amigo está molesto, Stan lo engañó, y encima no entiende nada de geometría. Tracy, al verlo tan frustrado, le dice que puede ayudarlo. Pero primero, Calvin llama a Murph para arreglar las cosas entre ellos y lo invita a unirse. Luego, Tracy pinta las paredes con triángulos y figuras para enseñarle geometría de una forma divertida. Terminan jugando con pintura, y cuando llega Murph, los tres se divierten como una familia. Al día siguiente, los Knights ganan otro partido, y Frank felicita a Tracy y Calvin por su buena química. Les dice que si ganan un juego más, entrarán a los playoffs. Más tarde, Reg y Murph le preguntan a Calvin si ya encontró una familia adoptiva. Calvin dice que no, y Murph le insinúa que quizás está esperando que Tracy lo adopte. Calvin se ríe, diciendo que eso es imposible, ya que Tracy ni siquiera habla con su propio padre. Sus amigos se sorprenden y no entienden cómo alguien puede tener un padre y no querer verlo. Al día siguiente, Calvin decide hacer algo al respecto. Lleva al padre de Tracy a su casa para sorprenderlo. Pero la reacción no es la que esperaba. Tracy se enfurece, le grita a Calvin que no se meta en sus asuntos y lo echa. Esa noche,
los Knights pierden su partido, y Wagner estalla de enojo porque ahora tendrán que enfrentar a un rival mucho más difícil para entrar a los playoffs. También regaña a Tracy y a Calvin por no jugar bien juntos y les exige resolver sus diferencias. Cuando Wagner se va, Tracy intenta hablar con Calvin para calmar las cosas, pero el chico ya ha desaparecido del vestuario. A la mañana siguiente, Calvin regresa al orfanato desanimado, diciéndoles a sus amigos que tal vez nunca lo adopten. Murph intenta animarlo, diciéndole que no pierda la esperanza. En ese momento, aparece una pareja muy amable, el señor y la señora Boyd, interesados en conocerlo. Calvin se ilusiona con la idea de finalmente tener una familia. Al ver esto, Stan empieza a preocuparse. Le pregunta a Ox si está seguro de que las zapatillas de Calvin son el secreto de su talento, y Ox confirma que sí. Entonces Stan idea un plan. Llega con un par de zapatos nuevos y convence a Calvin de cambiarlos, diciéndole que así los Boyd pensarán que luce mejor. Calvin duda, pero termina aceptando y le entrega sus preciadas zapatillas a Murph para que las cuide. Esa noche, mientras Calvin cena con los Boyd y todo parece ir perfecto, Murph decide probar los zapatos mágicos. Lanza una pelota al aro, y falla por completo. Se da cuenta de que las zapatillas solo funcionan con Calvin. Pero su momento se interrumpe cuando Ox y otros chicos entran al cuarto, seguidos por Stan, que intenta averiguar dónde están escondidos los zapatos. Para presionarlo, Stan incluso quema parte de una foto de la madre de Murph. Desesperado, Murph le revela dónde están escondidas las zapatillas. Stan las toma y se va. Luego, Stan visita a un prestamista peligroso, el señor Williams, y le pide un préstamo de $100,000 para apostar contra los Knights en el próximo partido. Williams le pregunta por qué tanta confianza, y Stan responde que tiene la corazonada de que Calvin tendrá una muy mala noche. Mientras tanto, Tracy no deja de pensar en Calvin. Janet nota que lo extraña y le anima a reconciliarse con su padre. Tracy decide hacerlo, recordando cuánto se divirtió con el chico y cómo le hizo ver las cosas de otra manera. Por otro lado, la cena con los Boyd sale tan bien que deciden avanzar con la adopción de Calvin. Al día siguiente, Calvin le cuenta a Tracy que por fin tendrá padres. Tracy se sorprende, pero lo felicita y le dice que es un chico con mucha suerte. Calvin, curioso, le pregunta de qué quería hablar antes, pero Tracy solo dice que no era nada importante. De pronto, Calvin recibe una llamada urgente de Murph. Stan se llevó las zapatillas. A pesar de que el juego más importante de la temporada está por empezar, Calvin corre fuera del estadio para recuperarlas. Cuando Wagner nota que Calvin desapareció, el equipo se ve obligado a jugar sin él. Mientras tanto, Calvin, Murph, Reg y los demás niños del orfanato logran atrapar a Stan y lo atan a una silla. Le exigen que diga el código de la caja fuerte donde guardó los zapatos, pero él se niega. Justo cuando Ox entra a la habitación y parece dispuesto a liberarlo, Calvin lo detiene, diciéndole que Stan nunca se ha preocupado por ninguno de ellos. Ox lo piensa, y finalmente se da cuenta de que Calvin tiene razón. Así que abre la caja fuerte y le entrega los zapatos. Los niños corren juntos hacia el estadio, pero Stan logra soltarse y llama al señor Williams para que envíe a sus hombres tras ellos. Aún así, Calvin y sus amigos logran escapar y llegar al juego, justo cuando Stan los alcanza en la entrada. Intenta detenerlo, pero Calvin lo derriba con su scooter. Luego, Calvin entra al estadio y ve que los Knights se están perdiendo. Wagner le pregunta dónde había estado, pero Calvin no alcanza a explicarse. Así que el entrenador le dice que, por llegar tan tarde, tendrá que quedarse en el banquillo, aunque solo queda el último cuarto por jugar. Pero primero Tracy defiende su lugar ante Wagner, recordándole que sin Calvin no estarían en esa posición. Sus compañeros también lo apoyan, y Wagner finalmente lo deja entrar a la cancha. Calvin empieza a anotar puntos y ayuda al equipo a reducir la diferencia. Quedan solo un punto por detrás cuando una de sus zapatillas se rompe. Triste, le dice a Tracy que su talento depende de sus zapatos. Tracy primero piensa que bromea, pero Calvin insiste en que habla en serio. Entonces Tracy lo anima a ser valiente y seguir luchando, recordándole que todavía pueden ganar. En la jugada final, Calvin guía al equipo con precisión y, tras superar a uno de los mejores jugadores rivales, le pasa el balón a Tracy. Tracy anota los puntos decisivos y lleva a los Knights a los playoffs. Todos celebran, pero Calvin se siente un poco triste, pensando que quizá nunca vuelva a ver a Tracy. Poco después, el señor y la señora Boyd entran al vestuario para felicitarlo. Calvin les dice que lo esperen en el estacionamiento y se despide de Wagner, quien le asegura que siempre tendrá un lugar en el equipo. Calvin regresa a la cancha, reflexionando sobre todo lo que ha vivido en las últimas semanas. Luego deja a los Boyd en el estacionamiento y vuelve al orfanato. Cuando Murph lo ve,
se sorprende de que haya rechazado a los Void. Calvin confiesa que él tampoco lo esperaba, pero algo no le parecía correcto. Al día siguiente, mientras juega afuera, Ox le pregunta cuál fue la mejor parte de estar en la NBA. Calvin responde sin dudar, el servicio de habitaciones, es decir, pedir comida gratis en los hoteles. Ox queda sorprendido y solo puede reír. De repente, escucha a Tracy acercarse y pregunta si habla en serio. Calvin se sorprende al verlo y le pregunta qué hace allí. Tracy le dice que está con el equipo porque los Knights ahora patrocinan el orfanato y, lo más importante, le anuncia que quiere adoptarlo como su hijo. Calvin, emocionado, lo abraza. Al ver a Murph un poco triste, Calvin le ruega a Tracy que adopte también a su amigo. Tracy acepta, y Murph estalla de felicidad. Curiosamente, desde ese día nadie vuelve a ver a Stan. Con el tiempo, Reg también es adoptada y envía una foto a Calvin y Murph junto a sus nuevos padres, haciendo que los tres amigos estén más felices que nunca, ahora formando una verdadera familia gracias a Tracy y los Knights. Un saludito para Camilo Flores de 3R y Sandy Amel 1127. Comenta si quieres aparecer en el siguiente video.